En un triángulo ABC, como puede ser este, ABC, conocemos el lado A, este de aquí, y el ángulo B. Halla el ángulo A en los siguientes casos, conociendo la B siempre, pero tomando valores distintos. Recuerda, tenemos dos teoremas importantes para resolver triángulos cualesquiera, el teorema de los senos y el teorema del coseno. Aquí están las fórmulas que demostré en un vídeo anterior. Según los datos que me dan, podré utilizar un teorema u otro. Os recuerdo que, por ejemplo, en esta situación utilizaré el teorema del coseno. En esta situación conozco dos lados y no el ángulo que abarca, sino otro. Utilizaré o bien el teorema del coseno o el teorema del seno. Es un caso donde a veces hay dudas si utilizáis el teorema del seno para hallar los ángulos, porque pueden haber dos soluciones. Con el teorema del coseno tendréis menos problemas. Y luego esta situación, donde conozco pues los tres ángulos, porque este se halla enseguida, y uno de los lados, entonces está claro utilizar el teorema de los senos. Veamos, apartado A. Dibujo un triángulo, como quiera, aunque tengo información, pero como va cambiando, conocemos la A, vamos a suponer que la A existe, aunque podría ser otro. Conocemos el ángulo B, 30 grados, y nos piden este ángulo. En el apartado A conocemos B minúscula, es decir, este lado es 1,5. Bien, no lo he representado mal del todo porque tiene sentido, ¿no? 30 grados podría ser este ángulo. Si esto es 4, esto podría ser 1,5, quizá un poco menos, ¿verdad? Vamos a hallar el ángulo A. Aquí aplicaría el teorema de los senos, ya que conozco la razón entre un lado y su ángulo opuesto, y esa razón se mantiene constante en los demás lados, es decir, 1,5 partido el seno de 30 es igual a 4 partido el seno de A. Despejamos seno de A, pasa multiplicando, en fin, tendré 4 por el seno de 30, que es un medio, partido de 1,5. Me da 1,3. A entonces es el ángulo cuyo seno es 1,3. Eso es imposible. Los senos de un ángulo siempre son menores que 1. No existe. Es decir, nunca podré dibujar un triángulo con estas condiciones. Esta situación del apartado A es este caso, donde podríamos aplicar también el teorema de los cosenos. Observa que conocemos dos lados y no el ángulo que abarcan, sino el otro ángulo. Conocemos dos lados y no el ángulo que abarcan, sino el otro. Si aplicamos el teorema del coseno es para hallar previamente esta C minúscula. Decimos lo siguiente, si recordáis el teorema del coseno, es como el teorema de Pitágoras pero ampliado, ahora no necesariamente rectángulo. Decimos un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos 2 por 4 por C por el coseno de 30. Una ecuación de segundo grado para hallar la C. Veríais que esa ecuación de segundo grado no tiene solución. En caso de tener solución, pues ya conocemos los tres lados, podemos aplicar el teorema del coseno nuevamente al conocer los tres lados para hallar el ángulo que queramos, por ejemplo A. Pero no tendría solución esta C minúscula, por tanto es imposible que exista un triángulo con estas condiciones. Bien, otro triángulo A, B, C. Conocemos la A, conocemos que esto es 4 centímetros, conocemos este ángulo, 30 grados. Ahora la B minúscula es 3 y siempre queremos hallar este ángulo. Es decir, voy a estar en esta situación. Voy a aplicar el teorema del seno. Lo he dicho anteriormente, podría aplicar el teorema del coseno para hallar este lado C y luego hallar el ángulo A. Pero vamos a ver si podemos hallar el ángulo A sin tantos cálculos. 3 es al seno de 30 igual que 4 es al seno de A. Resolvemos. Seno de A es igual a 4 por seno de 30 partido de 3. 4 medios partido de 3, es decir, 2 tercios. El ángulo es el arco cuyo seno es 2 tercios. Ahora sí existe. Y existen dos. Y ese es el problema. ¿Valen los dos? Piensa que si dibujo la circunferencia goniométrica en un momento, en el primer cuadrante voy a tener un ángulo cuyo seno es 2 tercios
más o menos este ángulo que he dibujado. Y aquí en el segundo cuadrante obtendré otro tal que el seno, lo que mide este segmento, también es 2/3. ¿Cuál cogemos? Pues a veces uno de ellos y a veces los dos son solución. Para decidirlo tengo que tener en cuenta que la suma de los ángulos tiene que ser 180 grados. Si por ejemplo una solución son 160 grados, pues 160 más 30 ya suma más de 180, ya no podría ser. Pues veamos qué nos dice la calculadora. Ángulo cuyo seno es 2/3. 41 grados y pico. Es decir, este ángulo 41, perfecto. Este 30, suman 70 y pico. Pues este sería 100 y algo, ¿no? Si lo paso a grados, minutos y segundos, ahí lo tenéis. Luego lo escribiré. Claro que, como decía antes, aquí hay otro ángulo que tiene el mismo seno. Justamente es suplementario. Es decir, 180 grados menos este ángulo. Lo que voy a hacer es restarle a este ángulo 180. El resultado no es este, sino en positivo, 138 grados, no menos 138 grados. Este ángulo de aquí es 138 grados. Tiene sentido. Si este ángulo es 138 y este es 30, suman 168. Sí que tiene sentido aquí este ángulo C, ya que estos dos no pasan de 180. Esta vez hay dos soluciones. Hay dos triángulos que pueden cumplir estas condiciones. Luego intentaré dibujarlos. Pues eso, vamos a intentar dibujarlo. 41 grados es menos de 45 grados, algo así. Piensa que este es 30, esto es 4, esto es 3, este es 30 y este es el 41 grados y pico. El otro triángulo tendría como ángulo A 138, un ángulo obtuso. Y esto es 3 y el otro es 4, un poco más. Tendrá que ser algo así. A, B, C, este ángulo es de 30 grados, no lo escribo porque no me cabe, y este es el de 138 grados. Claro, este ángulo será muy pequeño. Bueno, me acabo de dar cuenta que este apartado era el C, siento. Voy a hacer ahora el B minúscula. Siempre dibujamos el triángulo igual. A, B, C. Conocemos el lado A, 4, conocemos este ángulo, 30. Conocemos el lado B, que ahora estoy haciendo el apartado B, es decir, 2 centímetros. Y quiero hallar este ángulo. Estoy siempre en esta situación un tanto problemática, porque como veis a veces no hay solución, a veces hay dos, a veces hay una. Y estoy utilizando el teorema del seno porque realmente es más rápido, menos cálculos, pero como veis trae problemas, hay que decidir si sí, si valen dos, si no valen. Nuevamente, la razón entre el lado y el seno del ángulo opuesto es igual aquí que aquí. 4 partido seno de A. Despejamos seno de A. Seno de 30 grados es 1/2. Me queda 2 entre 2 que es 1. El ángulo es el arco cuyo seno es 1. ¿Qué ángulo tiene seno 1? Entre 0 y 180. 90 grados, es el único. Es el único, no hay más. No como aquí que habían dos, o aquí que no existían, ¿verdad? 90 grados. Este triángulo es rectángulo. Si lo dibujo bien ahora, tendría que hacer esto. La hipotenusa sería 4 y aquí tendría un triángulo rectángulo. Este ángulo de 30. Apartado D. Ahora la B es 4. Dibujo el triángulo como siempre. Esto es 4. Este ángulo es 30 grados. Y ahora el lado AC, es decir, B minúscula, es 4. La verdad es que no hace falta hacer nada para darse cuenta que este triángulo es isósceles, este lado y este lado es igual. Por tanto, este ángulo, que es el que me piden, tiene que ser 30 grados. Pero vamos a utilizar el teorema del seno. A ver, 4 partidos seno de 30. Esta razón es igual a esta otra razón. 4 partidos seno de A. Despejamos seno de A. Los 4 se van. Seno de A es igual al seno de 30, es decir, a 1/2. A es el ángulo cuyo seno es 1/2. Claro, la calculadora va a dar un ángulo. Va a dar el ángulo 30 grados. Pero hay otro ángulo que tiene ese mismo seno. Su suplementario, 180 menos 30, es lo mismo que pasó aquí. 150 grados. Claro, 150 grados no puede ser válido porque 150 grados más 30 suman 180. No tendría grados para el ángulo C.
pero atentos, a veces sí son válidas las dos, como nos pasó en el apartado C. La solución, como ya os decía al principio, es que A es 30 grados, ya que el triángulo es isósceles. Hemos resuelto triángulo, bueno, no exactamente. Resolver triángulo es hallar todos los lados y ángulos que faltan. Para bien tenía que haber hallado también el lado C y el ángulo C mayúscula, pero no me lo pedían. Y en este ejercicio solamente hemos aplicado el teorema del seno, pero hemos estudiado esta situación problemática donde a veces no hay solución, a veces hay dos, a veces hay una. Seguiremos haciendo ejercicios, aplicaremos otros teoremas. Podéis ver ejercicios, un enlace que hay en la descripción del vídeo, ejercicios de trigonometría nivel de primero de BAT. Todos los vídeos que subo a YouTube los ordeno en la página aprendermatematicaas.org por cursos y temas. Es fácil ahí encontrar el vídeo que queréis y no en YouTube, que está todo desordenado.